Estados Unidos, quien ha dispuesto de su tiempo para que seamos edificados. Así que no solo recibamos nosotros, sino que aprovechemos esta enseñanza para compartirla también con otras personas. Adelante, pastor. Así es, gracias Mayra, y un saludo fuertísimo a todos los oyentes allá en la bella Barranquilla. Sí, esta tarde quiero acudir a un pasaje bastante conocido en la vida de Jesús. Y es un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Es muy interesante porque en este Evangelio Marcos está siempre a la carrera. Una de las palabras favoritas de Marcos es decir y seguidamente o inmediatamente Jesús hizo esto o hizo aquello. Así que yo creo que Marcos era bastante joven porque tenía mucha energía, tenía poca paciencia y quería contar las cosas a la carrera. Pero cuando contó esta narración de la vida de Jesús, él dio muchos detalles, más detalles que lo normal. Y por esa razón quisiera que, ya que podemos hacerlo, vayamos a la Escritura, y creo que ustedes la podrán ver conmigo al hacer la presentación aquí en esta pantalla. Vamos a ver si la podemos ver. Creo que sí. Vamos a ir aquí a San Marcos capítulo 2 y creo que veremos allí ya la letra de este pasaje. Ahí está. ¿Qué les parece? Nos dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Fíjense, mis queridos oyentes, que aquí ya está el primer tesoro escondido cuando dice entró a Capernaum. ¿Por qué? Porque esta era la pequeña población donde aparentemente Jesús tenía su residencia, su pequeño cuartito, su pequeño apartamento o una casa de alguien donde él tenía un lugarcito. Entonces esta palabra Capernaum es una palabra compuesta, viene de dos palabras hebreas. La primera palabra es kafer. Ustedes pueden ver ahí que en español es caper, pero en hebreo es kafer, es casi como café. Se escribe K-A-P-H-E-R, kafer. Así que kafer significa pueblo, aldea. Y la otra palabra es Nahum. Nahum es el mismo nombre del profeta Nahum, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Aparentemente este había sido su pueblo, su lugar de residencia, y por lo tanto este pueblo se llamaba Capernaum, pero Nahum también tiene su significado, y Nahum significa consuelo. De tal modo que Jesús vivía en el pueblo del consuelo. El lugar donde vivía Jesús hasta contenía esa verdad acerca de la persona de Jesús, que Él trae consuelo. Y hoy veremos por qué razón Él traía consuelo. Cada palabra que hay en las Sagradas Escrituras tiene su significado y la razón por la cual el Espíritu Santo la colocó allí. De tal modo que Jesús entra a su aldea, entra a su población, entra al lugar donde hay consuelo. Y donde Jesús está,
hay consuelo. Y vamos a ver aquí la razón por la cual en esta situación en particular hubo mucho consuelo. Más consuelo de lo que se esperaba. Se oyó que estaba en casa. Ahora no sabemos si esta era la misma casa de Jesús o era la casa de unos amigos o de quién era esta casa. E inmediatamente, ahí está Marcos, usando esa palabra inmediatamente, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Me hace recordar de algunas casas en Barranquilla cuando hacen fiesta. La gente se agolpa a la puerta, a las ventanas. Desde las rejas de afuera la gente se agolpa, especialmente si están dando comida. Esto sucede en los pueblos, en los barrios. Este era un lugar donde se amontonó un montón de gente. Y podemos ver la razón. Dice que aquí Jesús les predicaba la palabra. Ahora les voy a dar una tarea. No sé si sigues allí, Mayra, cuando hablo pregunto que les voy a dar una tarea. Pero la tarea que les voy a dar es al final de todo este párrafo, de toda esta historia, les voy a preguntar de qué tema estaba predicando Jesús. ¿Cuál era su tema cuando decía les predicaba la palabra? Y esta palabra no podía ser ninguna otra cosa que la palabra tal cual la vemos en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta los profetas menores. Hasta Malaquías podemos encontrar lo que era la palabra en aquellos tiempos. Ahora la tarea que les propongo es que al terminar esta pequeña lección, que ustedes me digan el tema. ¿De qué tema estaba hablando Jesús? Dice el versículo 3 que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 en una camilla, tal vez con una persona en cada punta cargando al paralítico. Pareciera que este era un cuadrupléjico. Era una persona que había sufrido la pérdida de sus 4 extremidades. Y realmente es una situación muy difícil para la persona perder el uso de sus 4 extremidades, porque pierde toda su movilidad. Está totalmente dependiente de otras personas para darle de comer, para hacer sus necesidades físicas, para limpiar la cama o el lugar donde él estaba. Es una situación totalmente dependiente y es desesperante para la persona que sufre esta situación. Si ya es un tremendo problema perder las piernas, es mucho más cuando se pierde el uso de las extremidades desde el cuello hacia abajo. Por lo general se debe a una lesión acá arriba en las partes superiores del cuello,
donde se pierde todo el uso de las extremidades. Y por lo que dice aquí que tenían que cargarlo en una camilla hecha de hechura artesanal, era un hombre que había pasado unos años horribles, o tal vez días, meses, no sabemos, pero había pasado y estaba pasando una situación muy, muy difícil. Nos dice que como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Que hubiera sido muy interesante ver cómo Jesús dice que él predicaba la palabra, pero de que comience a caer polvo y paja y tal vez pedacitos de barro encima del predicador mientras está predicando, habrá sido una experiencia que a cualquier predicador hubiera distraído. Y podemos nosotros ver al resto de la gente, ¿no? Que tal vez se echa hacia un lado para que no le caiga el polvo encima. Y mientras tanto están escuchando la conversación de las personas que están sobre el techo. Y poco a poco se van cayendo los pedazos de techo sobre la tierra y la gente comienza a apartarlos, tal vez gritarles que dejen de hacer ese hueco, pero Jesús sencillamente deja que las cosas sucedan. Él no los reprocha, ni les dice dejen de hacer eso, ni tampoco dice a la gente de afuera abran paso para que estas personas puedan entrar. Él deja que estas personas abran el hueco en el techo y luego bajen el lecho hasta donde estaba Jesús. Bajen el lecho con el paralítico, que ha debido ser una maroma bastante delicada, por usar esa palabra, ¿no? Porque si el enfermo estaba de veras cuadrupléjico, él no podía mantener el equilibrio mientras bajaba la camilla. Y entonces lo tuvieron que bajar tal vez con sogas, con mucho cuidado, tomando en cuenta que el techo estaba abierto y se podía resbalar a alguien y caerse, pero pusieron finalmente a esta persona, a este enfermo, a los pies de Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cuántos eran? Bueno, ya sabemos que eran 4 los que sostenían la camilla y con el paralítico eran 5. De tal modo que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, tal vez no era lo que los amigos que estaban en el techo esperaban escuchar. Tal vez ellos esperaban escuchar, levántate, toma tu lecho y anda, o alguna cosa, alguna confirmación de que el esfuerzo de ellos había sido recompensado con la sanidad física de este enfermo.
Pero lo primero que Jesús le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y con estas palabras se nos abre una ventana a la conciencia de este joven, a los pensamientos de este paralítico. Pensamos que era joven. Se nos abre una ventana y lo que podemos ver en su conciencia es un gran sentido de culpabilidad, de vergüenza, de temor, porque él seguramente había creído la enseñanza de los rabinos y los fariseos en aquel tiempo, y la enseñanza era: Dios te castiga físicamente por los pecados que tú has cometido. De tal modo que ese era el consuelo que escuchaban los enfermos. Consuelo digo entre comillas, porque eso no es ningún consuelo. ¿Cuántas veces habrá escuchado este joven? Mira, lo que te pasó por la vida que estabas viviendo, porque no te convertías, por ser duro de corazón, porque seguías en esos malos pasos, y cuántas veces se te advirtió, y mira, te caíste, o te llegó esta enfermedad que te dejó así. Y este enfermo estaba saturado de culpa, porque si no hay alguien que venga y te diga la verdad, tú le crees las mentiras a las personas que tú piensas saben la verdad. De tal modo que este joven había creído que todo lo que le pasaba a él, todo lo que le había pasado, era por causa de sus pecados. Y su sufrimiento, antes que todo, era un sufrimiento de su conciencia. Tenía una conciencia de culpabilidad. Le retumbaban a cada momento todas las cosas malas que había hecho, sus ofensas a otro, y él pensaba que había sido castigado por Dios. Pero ahora, sin saberlo, se encuentra ante la presencia de Dios. Sí, Jesús es Dios. En ese momento Jesús era Dios. Y vamos a ver cómo Dios lidia con una persona que sufre de una conciencia que le remuerde. Una persona que piensa que no hay perdón para él o para ella. Y hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que tienen cosas escondidas en su corazón, cosas que han hecho, cosas que han dicho, personas a las que han ofendido, o cosas que han hecho en secreto, que piensan que para ellos no hay perdón, aunque ya están yendo a la iglesia, aunque pareciera que tienen una vida exitosa y todo, la conciencia les remuerde. Bueno, este joven, a pesar de esa conciencia que le remordía, que lo acusaba, sus pensamientos desde la mañana hasta la noche seguramente le acusaban, y el que nos acusa es el diablo, es Satanás. Ah, cuánto se deleita Satanás en hacernos recordar nuestros pecados pasados y susurrar a nuestros oídos: tú eres culpable y no hay perdón para ti. Mira lo que te está pasando en tu vida. Te enfermaste, no encuentras trabajo.
Y somos muy vulnerables a creer las mentiras del diablo. Pero este paralítico, a pesar de su conciencia, que le acusaba, que no le dejaba paz, es llevado por estas 4 personas que tienen compasión de él, que lo quieren mucho, que han tomado todo este cuidado de llevarlo arriba al techo, hacer un hueco en el techo y bajarlo. Estas personas querían mucho a este muchacho. Y la conciencia entonces, la conciencia pecadora, se encuentra frente a Jesús. Se encuentra frente a Dios. Vamos a ver qué pasa cuando hay una conciencia pecadora que se encuentra ante la presencia de Jesús. Pero aquí había algunos escribas. Siempre hay criticones. Siempre hay personas que van a acusar y seguir la obra del diablo. Y uno pensaría que era gente mundana. Pero no, en este caso son los más religiosos los que están allí criticando. Tal vez ellos mismos le habían dicho al paralítico que tú estás siendo castigado por Dios. Y ellos cavilaban, es decir, rumiaban, para usar una palabra del reino animal, rumiaban en sus corazones, dentro de sí, diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué pitos toca este nazareno diciéndole a este paralítico que tus pecados te son perdonados? Porque en primer lugar, Dios lo ha castigado a ese enfermo. ¿Y quién es esta persona ahora, este nazareno, para decirle, no, tus pecados te son perdonados? Pero Jesús conoce en su espíritu que ellos cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué se ponen a pensar esas malas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues claro, es mucho más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Jesús lo admite, es mucho más fácil. Pero para que ustedes sepan que Dios está aquí, Él le dice al paralítico, con la potestad del Hijo del Hombre para perdonar pecados, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. De tal modo que cuando se encuentra esa conciencia temblorosa, llena de remordimiento, llena de angustia, dudando de su futuro, dudando de la misericordia de Dios, pensando que lo peor le ha pasado, porque Dios es un Dios que castiga. Cuando esa conciencia se encuentra frente a Jesús, Jesús, el que vive
en el pueblo del consuelo le dice: tus pecados te son perdonados. Yo me encargo de tomar tus pecados y quitarte todos tus pecados y arrojarlos a lo profundo de la mar. Y este joven se levanta enseguida. Un cuadrupléjico con su cuerpo deformado por la enfermedad. El cuerpo se pone flaquito, los músculos pierden su tonalidad, no hay fuerza, se ve nomás el huesito. El hombre se levanta y toma su lecho y sale caminando y brincando delante de todos. Dios lo perdonó y él es librado no solamente de sus pecados, sino que es librado de su enfermedad. Es posible que hasta la misma culpa lo tenía a él paralizado. Porque eso es lo que sucede aún con personas que tienen el uso de todas sus extremidades, pero están paralizadas moralmente, emocionalmente, físicamente, están paralizadas. Entonces yo les quiero hacer la pregunta que les dije al principio. ¿De qué estaba predicando Jesús cuando aquí dice que les predicaba la palabra? ¿Cuál era el tema? ¿De qué estaba predicando Jesús? ¿De qué estaba predicando? Que necesitó de un audiovisual, de una ayuda audiovisual para dar un ejemplo en vivo de su predicación. ¿De qué estaba predicando? Ay, ojalá pudiera yo escuchar alguno de sus respuestas, porque estoy seguro que algunos han dado la respuesta correcta. ¿Hay alguien que me puede decir de qué estaba predicando? Puede poner allí, no sé si en el Face, en donde está escuchando usted este tema, pero ¿de qué estaba predicando? Vamos a ver. ¿Acaso Jesús estaba predicando de la prosperidad? De que si tú siembras dinero, entonces el Señor va a multiplicar tu plata y serás rico y podrás comprar lo que tú quieras. ¿Ese sería el tema de Jesús que les predicaba? ¿O era tal vez el tema de la segunda venida de Jesús? Y de los últimos días y de las guerras que vendrán en los últimos días. ¿Acaso esa hubiera sido la predicación? O tal vez la santidad. ¿Acaso estaba predicando Jesús de la necesidad de ser santos como Dios es santo, de ser perfecto como Dios es perfecto? O tal vez Jesús estaba hablando, predicando de la ley, que si no guardamos la ley seremos condenados. ¿De qué estaba predicando Jesús? Que le llegó este ejemplo en vivo. Ay, pues rápidamente quisiera ir con ustedes acá, a Miqueas. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad
y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está el tema de la predicación de Jesús. ¿Qué tal este otro salmo, el Salmo 85? Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. A ver, yo me pregunto, ¿quién será el que está escuchando este mensaje esta tardecita, que no necesita que sus pecados sean perdonados y cubiertos? ¿Qué tal del Salmo 103? Bendice, alma mía, a Jehová, dice el Salmo 103. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y aquí hay algo más. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O tal vez habrá sido del Salmo 130, donde predica e implora a David diciendo, oh Jehová, si tú mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. De tal modo que esta noche ponte en el lugar de ese paralítico. Si tienes la bendición de algunos que te lleven a la presencia de Jesús, en buena hora. Si no tienes a nadie que te lleve a la presencia de Jesús, allí en la quietud de tu propio cuarto, de tu propia recámara, o sea, en el bus o caminando, no sé dónde te encuentras, lleva tu conciencia, la conciencia que te acusa, lleva tu conciencia a Jesús. No importa qué obstáculos haya por delante. Y pon tu conciencia ante Dios, confiando plenamente en que Él es misericordioso, confiando plenamente que Él no te condena, sino que te dice, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Dame aquí tus pecados, que yo morí por ellos en la cruz. De tal modo que, hijo, hija, ten fe. Hoy tus pecados, presentes, pasados y futuros, han sido perdonados por el único que puede perdonar,
porque Él los llevó todos en la cruz antes de que nosotros cometiéramos tan solo uno de ellos. Y así quedarás limpio, quedarás libre de toda condena, de toda acusación, y como el paralítico te levantarás para glorificar al Señor. Alabado y exaltado sea el santo nombre de Jesús, ahora y para siempre. Amén. Amén. No hay condenación para los que estamos en Jesús. Amén. Gracias, pastor. Amén, así sea. El Señor, en Él no solamente encontramos salvación, sino también sanidad y todos los milagros a los que tenemos acceso cuando abrazamos o decidimos abrazar la gracia. Muchas gracias. Muy bien, saludos. Una corta oración. Saludos, pastor. Padre que estás en los cielos, que con tus manos recibas a toda conciencia adolorida, a toda conciencia que está insegura, a toda conciencia que no puede ver más allá de su pecado. Que tú penetres, rompas esos techos, rompas esos obstáculos y llegues a lo más profundo de la conciencia y digas con la voz que penetra toda oscuridad, la voz que penetra toda pared, toda muralla, con esa voz tuya que dice: tus pecados te son perdonados. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por su disposición para edificarnos. Hoy se caen los velos en esta tarde y esperamos que este mensaje, como dice la palabra, no regrese vacío, Amén. sino que haga el efecto por el cual ha sido enviado. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana con más de tesoros escondidos de la palabra de Dios y enseñanzas tan invaluables como estas que estamos llamados a atesorar en nuestro corazón. Les amamos mucho. Amén. Chao. Chao.